a todos. En este tutorial vamos a aprender cosas sobre los transistores. Aquí en esta imagen veis distintos tipos de transistores. Si os fijáis, todos tienen tres patillas, eso es lo común, que esas patillas son base, colector y emisor. Ya veremos cómo funciona, veremos algunos de sus usos y veremos algún circuito en Crocodile y Tinkercad. Intentaremos ir rápido porque es que si nos alargamos podemos estar aquí una hora hablando de transistores y viendo circuitos. Entonces vamos al grano. Fijaos, el transistor se usa como un amplificador. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que con una intensidad pequeña yo puedo conseguir tener una intensidad muy elevada del orden de igual 200-300 veces mayor que esa intensidad pequeña de entrada que yo tengo. Por eso se dice que es amplificador. A mí me gusta siempre poner este ejemplo que os voy a poner aquí. Lo vi en un libro hace tiempo y la verdad es que me parece muy útil para entender el porqué del uso de los transistores. Imaginaos que tenéis un tío ciego que tiene una bañera y vosotros, como controláis de tecnología, pues decís, bueno, te voy a hacer un avisador acústico, vale, pues con una pila y un altavoz, y lo voy a cablear, fíjate. Vale, le voy a poner estos cables y yo sé que cuando el agua llegue a ese nivel de los cables, como el agua es conductora de la electricidad, pues el altavoz, o el zumbador en este caso, va a emitir un sonido, entonces tú ya sabes que el agua ha llegado a ese nivel. ¿De acuerdo? Bueno, esto está bien pensado, pero no va a funcionar. ¿Por qué no funciona? Si hacemos un zoom ahí a esos cables y a ese agua, vale, no lo vemos, pero podemos intuir que ahí hay una resistencia. Es decir, el agua conduce, pero tiene cierta resistencia eléctrica. Sabes que la intensidad y la resistencia son inversamente proporcionales. Si tengo ahí una resistencia, la intensidad va a ser pequeña y esa intensidad no va a ser suficiente para que el altavoz suene. El altavoz o el zumbador. Vale. Para eso hace falta un transistor, para que amplifique esa pequeña intensidad que yo voy a tener aquí porque tengo una resistencia. Me hace falta un transistor para amplificar esa pequeña intensidad. ¿Cómo lo hace? Muy rápidamente. Mirad, tenemos aquí la estructura de los dos tipos de transistores que hay. Bueno, estamos hablando del transistor de unión bipolar. ¿De acuerdo? Es decir, está formado por, aquí lo veis, este sería un transistor NPN, ahí veis las letras, y este sería PNP. Os recomiendo que veáis el tutorial del diodo, porque el diodo no deja de ser una unión PN, y ahí se explica cómo funciona la unión PN. Entonces, un transistor es tres semiconductores. Y repito, puede ser NPN, están nombrados por orden. Fijaos, esta C es de colector, B de base y E de emisor, colector, base, emisor, se nombran por orden. En el NPN la base es P, que es la del medio, y en el PNP la base es N. La base es un semiconductor mucho más estrecho que los otros dos. ¿Cómo funciona? Fijaos, pues la intensidad pequeña es la que voy a tener en la base y la intensidad grande es la que voy a tener de colector a emisor. Entonces, ¿cómo voy a conseguir eso? Bueno, pues voy a conseguir tener una intensidad grande de colector a emisor siempre y cuando la base y el emisor tengan un voltaje suficiente para que poder romper esa barrera que se crea en la unión PN que hemos visto en los diodos. Entonces, en el momento que yo tenga un voltaje entre base y emisor suficiente, sí voy a conseguir una intensidad ahí y va a provocar que pueda tener una intensidad grande de colector a emisor. Eso en grandes rasgos. ¿Cómo se conecta? Fijaos, base y emisor normalmente van polarizados correctamente, es decir, en este caso la base iría al P y el emisor iría al N, es decir, al positivo de la pila a la base y el emisor al negativo. En este caso iría al revés, la base iría al negativo y el emisor al positivo. El colector va con la base, normalmente. Estos son los símbolos. Fijaos, en el NPN tiene la flecha hacia afuera, el emisor es el de la flecha siempre, ¿vale? La base es esta de aquí, lo veis, y el colector es el de arriba. ¿Cómo acordarse de cuál es cuál? Hay una regla mnemotécnica bastante fácil. Fijaos, aquí la flecha va hacia afuera. Podemos decir que el transistor no pincha, es decir, no se pincha a sí mismo. En este caso sí se está pinchando. Vale, es decir, la flecha va hacia adentro, pues se pincha. Entonces sería pincha, empieza PN, pincha, y aquí no pincha. Vale, es una regla que a mí me sirvió desde siempre y creo que os puede ser útil para recordarlo. Bien, además el transistor tiene tres zonas de trabajo: corte, activa y saturación. Es muy fácil de entender. Corte es cuando no entra ninguna intensidad por la base. Entonces el transistor no conduce, es como un interruptor abierto. Saturación es cuando, aunque aumente yo la intensidad de la base, la intensidad de colector emisor va a ser siempre la misma. Y activa es la región del medio donde la intensidad de colector y la intensidad de base van a ser proporcionales. Esa proporcionalidad la determina la ganancia.
Estoy diciendo muchas cosas, pero podéis pausar el vídeo y lo asimilaremos, no os preocupéis. Fijaos, la ganancia lo tengo aquí expresado. Os lo podéis encontrar como HFE o como beta, y es la intensidad de colector entre la intensidad de base. Es lo que determina cuántas veces más grande va a ser esta intensidad que esta, que es para lo que yo quiero usar un transistor, ¿no? Para amplificar, esta intensidad va a ser más grande, la de colector va a ser más grande que la de base. Las ganancias de los transistores pues pueden ir desde 100 o un poco menos hasta 300, 400 de ganancia. ¿De acuerdo? Significa que sería 300, 400 veces mayor la intensidad de colector que la intensidad de base. Bien, vamos a ver ejemplos de circuitos. Lo tenemos aquí en Crocodile. He puesto 4, los vamos a ver. Montaremos uno solo para que veáis claramente cómo se tiene que razonar. Pero fijaos, aquí en el primero tengo el ejemplo que os decía de la bañera, ¿vale? Es decir, ¿cómo monto yo mi circuito? Pues fijaos, ¿dónde voy a tener mi intensidad grande? Voy a hacer un poco de zoom para que lo veáis bien. Aquí tengo mi transistor, que es el elemento nuevo que estamos aprendiendo, ¿vale? La intensidad grande va de colector a emisor. Entonces ahí es donde tengo que poner mis receptores, los que tenga. En este caso un zumbador, veis aquí, o puede ser una bombilla. En este caso son todo bombillas he puesto, pero podría ser pues un relé, cualquier otra cosa. Entonces el receptor va en la zona de emisor colector, y después la intensidad pequeña va en la base, o el control que yo quiera hacer en mi circuito va en la base. Fijaos, si yo cierro el zumbador, no sé si se oye bien, el zumbador suena. ¿Qué está pasando? Está entrando una intensidad pequeña por la base y está consiguiendo una intensidad alta aquí. Aquí he puesto directamente en serie lo que el circuito inicial que os puse ahí de la bañera, es decir, zumbador en serie con esta resistencia que simbolizaría el agua. ¿De acuerdo? Si le doy, el zumbador no suena porque está la resistencia en serie. Y entonces se pierde muchísimo voltaje aquí y la intensidad total de este circuito es mucho más pequeña. Aquí mi intensidad pequeña está aquí, pero gracias al transistor amplifico y consigo una intensidad más grande. Fijaos, ¿cómo se montaría? Voy a sacar los elementos que tenéis aquí, mirad, en Parts Library, acordaos, Electronics y en Analog, ¿vale? Voy a sacar los elementos que me hacen falta y os explico cómo tenéis que razonarlo. Bien, el transistor lo tenéis aquí en Discrete Semiconductors, ¿vale? Estos dos de aquí, el NPN y el PNP. Voy a coger un NPN. Me falta el interruptor. Bien, ahí los tengo colocados. Esto, repito, simboliza la resistencia del agua y cuando cierro el interruptor, pues significa que el agua ha llegado a esos dos cables, ¿no? Los que vimos al principio. Bien, entonces, ¿cómo se cablea? Bueno, pues lo que os decía antes, lo primero es el receptor con el colector de mi transistor. El emisor al negativo. En este caso porque es NPN. N colector, P base, N. El emisor va a la N, está bien polarizado. La base va a ir al P. Fijaos que si lo seguimos, aquí ya está montado, veis que la base va al P. Y el colector también va al P. Entonces, hago primero este circuito. Y este es el circuito principal. Fijaos que el zumbador no suena aunque yo cierre porque aquí el transistor estaría en corte, no tengo intensidad de base. Pero es donde tengo que colocar mi zumbador. No puedo colocar aquí resistencias ni LDRs, como veis aquí LDRs, ¿vale? Ni potenciómetros ni nada en el circuito principal, porque si no voy a tener una intensidad muy pequeña y no voy a conseguir que mi receptor funcione. Entonces ahora cableo esto. Y así lo tenemos. La resistencia en el circuito de la base. ¿De acuerdo? Al cerrar, ahí tenemos el contacto del agua y suena el zumbador. Bien, vamos a fijarnos ahora en los tres circuitos que tengo aquí arriba, sin entrar en detalles técnicos ni valores de intensidades, simplemente para entender cómo funciona. Fijaos, aquí lo que tengo es un potenciómetro, una resistencia variable, que ya sabéis lo que es, y lo que voy a hacer es controlar la intensidad de brillo de esta luz variando la resistencia aquí. Ahí lo veis. Cuanto más pequeña, lo que estoy haciendo aquí es reducir la resistencia, cuanto menor es la resistencia, más brilla aquí la bombilla, lógicamente, porque cuanto más intensidad tengo aquí en la base, mayor intensidad voy a tener aquí.
si yo pongo el potenciómetro directamente con la bombilla, consigo mucha menos regulación. Con el transistor consigo que esto sea mucho más sensible. Vale, eso es la ventaja. Lo mismo con esto de aquí. Cuando vimos las resistencias variables, cuando hablamos del LDR, hacíamos un circuito que la poníamos en serie y entonces cuando le daba la luz era cuando se encendía el LED y no nos interesaba eso, queríamos lo contrario. Pues aquí está lo contrario. ¿Cómo funciona? Fijaos, si yo disminuyo la luz, está encendida, y si le aumento la luz, fijaos cómo se apaga. Esto simula que es de día, la bombilla está apagada. ¿Por qué? Lo razonamos un segundo. Fijaos, os dije que necesitábamos un voltaje entre base y emisor suficiente para que condujese. Aquí tengo una resistencia de 10K, 10.000, y aquí solo tengo una de 400. El voltaje base-emisor me lo va a dar aquí, el voltaje que caiga aquí, entre estos dos puntos. ¿Veis que está puesto en paralelo? Entonces, si la resistencia de aquí es pequeña, el voltaje va a ser pequeño. Si es pequeña comparada con esta. Entonces, lo que estoy haciendo con el LDR ahora es, ¿veis? Aumento su resistencia. Entonces, el voltaje que va a caer aquí ya es mayor. Entonces, el voltaje que voy a tener aquí ya es mayor. Y ya conduce aquí la bombilla. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos un circuito con un condensador para ya englobar todo lo que hemos visto de introducción a la electrónica. ¿Cómo se comportaba el condensador? Pues al principio está descargado y mientras se cargan las armaduras del condensador va a haber un flujo de corriente. Entonces eso va a permitir que mientras haya un flujo de corriente por aquí, la bombilla brille. Vamos a verlo. Fijaos, mientras se está cargando la bombilla brilla. Una vez que se cargue, la bombilla se apaga. Esto es un circuito de temporización. ¿Por qué necesitamos el transistor? Bueno, pues porque aunque tenga una intensidad pequeña por aquí, porque el condensador ya se está cargando, la voy a amplificar y entonces va a durar más. Si yo pongo el condensador en serie con la bombilla, se va a ver un destello muy pequeño, como lo vimos en otro tutorial que hemos hecho. Este interruptor de aquí lo he puesto simplemente para descargar el condensador. ¿De acuerdo? Uno los bornes entre sí y se descarga, para que lo volváis a ver. Entonces, una vez que esto se carga, aquí es como si tuviese un interruptor abierto. El transistor pasaría a estar en corte, por eso ahora no conduce. Bien, vamos a ver lo mismo en Tinkercad, que lo podéis montar. No vamos a montarlos, simplemente vamos a verlos. Aquí tenéis lo mismo que he hecho en Crocodile. Este es el del potenciómetro, ¿vale? El del potenciómetro en serie con una resistencia de 1K. Por cierto, no os lo comenté, pero siempre es muy recomendable poner una resistencia en serie con la base, para que no entren intensidades elevadas y no fastidiar el transistor. Entonces, vamos a ver este. ¿Cómo se monta en Tinkercad? Parece más complejo, se ve peor. Se ve mucho mejor aquí, evidentemente. Pero fijaos, es lo mismo. Cogéis el transistor y cableamos el receptor con el colector, lo pone aquí, veis, colector y emisor, que son los de los extremos. Entonces yo lo primero que hago es cojo la bombilla y el transistor y cableo del positivo a la bombilla, después al colector y del emisor, ahí lo veis, al negativo. Lo mismo que aquí, del positivo a la bombilla al colector y del emisor al negativo, ahí está. Y ahora me queda del positivo, fijaos, al potenciómetro, después a la resistencia y después a la base. Del positivo al potenciómetro, después a la resistencia y después a la base. Acordaos que en el potenciómetro había que coger siempre la del medio y una de las otras dos. ¿Cómo funciona? Pues eso, si reducimos la intensidad, si reducimos la resistencia del potenciómetro, aumenta la intensidad y consigo más brillo. Consigo mucha mejor regulación así que poniéndolo sin el transistor, evidentemente. Vamos a ver este. Este es el de la LDR, este es el detector crepuscular. Lo mismo, fijaos, del positivo a la bombilla, colector y del emisor al negativo. Del positivo a la bombilla, colector y el emisor al negativo. Fijaos que, olvidaos de que tenemos este LDR y estas resistencias por aquí. Tenemos que pensar en un electrón que está aquí. ¿A dónde va? Un electrón que sale de aquí. Pues, si seguimos la flecha, va al negativo, lo vemos. Independientemente que aquello una LDR, una NTC o cualquier otra cosa. Entonces, del emisor, lo veis que va al negativo. Y luego, del positivo, me queda esta parte de aquí. Del positivo va a una resistencia de 10K y luego se divide y va por un lado a esta
de la base y a la LDR. Del positivo, fijaos, a esta resistencia de 10K, ¿lo veis? Y después va por un lado a la resistencia de la base y por otro lado a través de aquí a la LDR, y la LDR va al negativo. Bueno, eso congeláis el vídeo y lo montáis si queréis, no es complejo. Lo simulamos y fijaos, cuando es de noche, fijaos que aquí está oscurecido, está la bombilla brillando. A medida que se hace de día, se apaga. Para que no fuese gradual, podíamos poner un relé que controlase la bombilla. Algunos ya sabéis cómo funciona el tema del relé, entonces sería instantáneo. En el momento que el relé deja de estar accionado, la bombilla se apagaría y no iría gradualmente apagándose. Y el último circuito que vamos a ver es el del condensador. Y aquí lo veis que se sigue cumpliendo lo mismo. Mi receptor, en este caso otra bombilla, otra vez positivo, colector y emisor al negativo, eso siempre. Y ahora me falta la parte del condensador. Obviamos este interruptor, ¿de acuerdo? Entonces, del positivo va al condensador y después del condensador le doy dos opciones. Por un lado, a la resistencia de 1K que va a la base y por otro lado a la de 10K que va después al negativo. Del positivo al condensador, fijaos que le he dado la vuelta porque este es el negativo del condensador, es polarizado, entonces tengo que conectar positivo con positivo, lo veis ahí. Del positivo al condensador, y una vez que pasa el condensador, la corriente tiene dos opciones, ¿la veis? Estoy aquí, una opción es la resistencia de base, que va a la base, y otra opción es la resistencia de 10K, que va al negativo. Ahí lo vemos. A ver, esto al principio es un poco complejo, pero practicando y entendiéndolo y haciendo ejercicios, pues os saldrá cada vez mejor, evidentemente. Bien, vamos a simularlo. Y vemos que la bombilla brilla y con el tiempo se va apagando. Si os acordáis, ese tiempo que tarde va a depender del valor del condensador y de la resistencia que tenga en serie para cargarse. Entonces, si queréis que tarde más tiempo en apagarse, le aumentamos la capacidad al condensador, por ejemplo. Vale, entonces estamos montando un circuito de temporización con un condensador y un transistor. Bueno, pues estos son los transistores. Espero que os haya quedado más o menos claro. La intención no era profundizar, sino ver e entender un poquito cómo funcionan y los usos que pueden tener. Bueno, pues espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente tutorial.